Estudio del CIEP de la Universidad de Costa Rica mostró poco movimiento en la parte alta de la encuesta, aunque el porcentaje de indecisos sigue aún siendo bastante importante y podría cambiar en la última semana previa a las elecciones nacionales. Ahora hacemos contacto con el periodista Roger Espinosa, quien nos tiene los detalles de esta información. Roger, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para los amigos televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Este miércoles salió publicada la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En este se muestra que el abstencionismo sigue siendo quien encabeza los números de este análisis. Luego le sigue José María Figueres, quien bajó 2 puntos con respecto a la encuesta de la semana anterior, y Linet Saborío se le acerca más con un 14%. Los otros candidatos que encabezan este estudio son Fabricio Alvarado con un 11%, José María Villalta con un 8% y el señor Rodrigo Chávez con un 6%. Pero veamos esta información que les preparamos con respecto a este estudio publicado por el CIEP este miércoles. La nueva encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica emitió su más reciente encuesta sobre las preferencias del electorado para las votaciones del próximo 6 de febrero. Los movimientos en esta ocasión fueron mínimos. Sin embargo, las distancias entre los candidatos que encabezan el estudio son muy cortas. El análisis deja claro que los indecisos siguen siendo mayoría, y aunque el porcentaje en esta encuesta bajó con respecto a la de la semana anterior, siguen en lo más alto del estudio. Hay algunos que han recuperado algún terreno o que han ganado algún terreno, todavía sigue siendo poco, ¿verdad? A estas alturas, digamos, como decir, insuficiente como para meterse en la segunda ronda, pero bueno, dan algunas señales de estar despertando, digamos así. Los indecisos pasaron del 43% al 41%. José María Figueres aún encabeza la encuesta, aunque pasó de un 17% de intención de voto a un 15%. Linet Saborío le sigue. La candidata del PUSC pasó del 13% al 14%. Fabricio Alvarado de Nueva República pasó de un 9% a un 11%. Del Frente Amplio, José María Villalta pasó de un 6% a un 8%. Rodrigo Chávez pasó de un 5% a un 6%. Mientras que Eli Feinsack pasó de un 1% a un 3%. Los restantes 19 candidatos no superan el margen de error de la encuesta, que es el 2.8%. Los resultados obtenidos muestran que el 29% de las personas indecisas indicó sentirse confundida entre tantos partidos políticos. El 26% mencionó que se encuentran decidiendo entre varios partidos políticos como la principal razón de la actual indecisión, mientras que el 25% señaló que el no saber por quién votar se debe a que no le gusta ninguna de las candidaturas disponibles. Todos son muy congruentes en el tiempo, ¿verdad? Muestran pocas variaciones, pocos cambios, y bueno, esa es una señal de que buena parte de las personas todavía no ha tomado la decisión, ¿verdad? Está valorando entre varias alternativas, quiere tener, digamos, anda buscando señales para dónde tomar esa decisión y con ello, bueno, pues pasar al lado de las personas decididas. Pero también al mismo tiempo conocemos que entre las personas decididas hay algunos, un número que es más pequeño, eso sí, pero que están dispuestos a cambiar de opinión y a candidatura. La encuesta se realizó por medio de 1.207 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años los días 19 y 20 de enero, durante la mañana, la tarde y la noche. Muy bien, ya para finalizar, solamente comentar, que las personas que están en este momento indecisas por quién votar es por la gran cantidad de candidatos que hay a la presidencia. Esto es lo que dicen en el estudio. Y otro de los puntos que resaltan es que ninguno de las propuestas o ninguno de los candidatos que hay, pues los convencen hasta el momento. Habrá que esperar el próximo 6 de febrero a ver si estas personas se deciden y le dan el gane a alguno de los 25 candidatos que en ese momento están en la contienda electoral. Por lo pronto, esa es la información que tenemos. Esto fue un reporte de Roger Espinosa para 13 Costa Rica Noticias.
Gracias, Roger, por esta información. Y seguimos hablando del tema porque a pocos días de las elecciones, un politólogo investigador del Instituto de Investigaciones Sociales en Población de la Universidad Nacional analizó los motivos por los cuales existe tanta incertidumbre en el electorado nacional de cara a las próximas elecciones del próximo 6 de febrero. Según el investigador, este inusual proceso con 25 candidatos presidenciales y la falta de propuestas claras aumentó el número de personas indecisas. Supremo de Elecciones. Los rótulos están bien claros. Tal vez la característica más evidente de nuestro proceso electoral actual es la alta incertidumbre, que no es nueva, ¿verdad? Ya lo hemos vivido en procesos electorales anteriores, pero que tal vez ahora está aún más marcada que antes. Esta alta incertidumbre que nos hace tener todavía a principios de enero, ¿verdad? Finales de enero, no tener claro qué candidato o candidata puede ganar a las elecciones o ir al balotaje, se debe a dos características. Primero, una fragmentación del sistema de partidos políticos que hemos ido sufriendo desde los últimos 20, 30 años. Ahora tenemos 25 opciones, ¿verdad?, de candidatos y candidatas a la presidencia. Hace más complejo para el elector tomar una decisión por quién votar. Y la otra es los cambios en el comportamiento del electorado. Ya no tenemos el electorado de hace 30 años que tenía un partido político, llamémoslo así, fijo, ¿verdad?, y votaba siempre por el mismo partido. Hay una alta volatilidad. Las personas cambian de elección en elección por qué partido votar, cuál es su partido de preferencia o incluso si quieren votar o no quieren votar. La suma de esos dos elementos hace entonces que sea más complejo, ¿verdad?, determinar quién podría obtener la presidencia o obtener la mayor cantidad de votos para la presidencia de la República. Y incluso qué candidatos van a pasar al balotaje a segunda ronda, que es lo que parece más probable que vaya a suceder en Costa Rica. Eso genera entonces aún más ambiente, ¿verdad?, de incertidumbre al no tener tan claro cuáles son las preferencias de nuestro electorado. Profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos presentaron esta mañana sus perspectivas para la construcción de cara al 2022. Los expertos prevén un aumento del 10% para el 2022 ante sus registros para obra en el GAM, Guanacaste y el Pacífico Central. A criterio del CEFIA, la inversión estatal debe retomarse con urgencia, pues la obra pública se ha estancado. Los profesionales sugieren al nuevo gobernante apostar por el desarrollo constructivo para fomentar el empleo y la inversión. Eso sí, simplificando trámites y digitalizando los sistemas de permisos de construcción. La disponibilidad de agua y la reducción del presupuesto para vivienda social preocupa enormemente a los desarrolladores, por lo que solicitan a las autoridades tomar cartas inmediatamente en el asunto. Estamos proyectando un crecimiento en el sector entre el 9 y el 10%. Sin embargo, esto va de la mano a que logremos solucionar temas como la disponibilidad de agua en ciertos sectores de la GAM y de nuestro país, y además poder lograr desentrabar muchos de los trámites en instituciones que nos tienen los permisos de construcción pegados. Es importante también recalcar que el Colegio Federado está presionando porque la obra pública suba del 12%, que es el promedio que tiene en este momento, a el 30%, que es lo que deberíamos de tener. Para los representantes del sector constructivo será de suma importancia trabajar arduamente en el registro digital para mejorar la trazabilidad y la toma de decisiones con criterios técnicos. El repunte de la construcción por primera vez en nuestra historia está saliendo del GAM y estamos teniendo un impacto importante en Guanacaste, en el Pacífico Central y en la zona norte en ese orden. Desarrollo de infraestructura en zonas industriales o zonas turísticas de Guanacaste contribuyeron a sostener el sector, aun cuando los índices de construcción en general disminuyeron por el estancamiento de la infraestructura pública. La tendencia apunta a mejoras significativas de infraestructura del Pacífico Central y Guanacaste, pero solicitan a los futuros gobernantes no abandonar la obra pública. El Ministerio de Hacienda anunció este miércoles por la mañana que el país gastó en el 2021 lo mismo que recaudó. En porcentajes, esto significa que el gasto primario para el año pasado fue de un menos 0.28%, el monto más bajo desde el año 2008, según las autoridades. Unido a esta cifra, el ministro de Hacienda señaló que el 2021 cerró con un déficit financiero menor al que tenían estimado, pues las proyecciones para finales del 2021 eran de un 7.05% y la
la cifra real fue de un 5.18%. Este monto representa la deuda a la que Costa Rica debe seguirle haciendo frente. Desde el Poder Ejecutivo celebraron las cifras y señalaron que los resultados obedecen a la contención del gasto público que realizó la administración en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Según datos del Ministerio de Hacienda, a diciembre del 2021, los ingresos del país alcanzaron un 16.32% del Producto Interno Bruto y el gasto fue de un 16.60% del PIB. La realidad nos dice que estamos cerrando con un déficit de 0.28. 0.28 es pues muy favorable contra la perspectiva que teníamos en enero. El balance financiero que habíamos visualizado en 7,05 está cerrando en 5,18, un déficit financiero de 5,18. También es muy favorable. Y la deuda del gobierno central, que estábamos visualizándola en más de un 72%, está cerrando en un 70,37% del PIB. Lo hicimos con una gran restricción del gasto. Desde la aprobación del acuerdo fiscal en el año 18, no hemos avanzado todavía en otros de estos materias de ajuste como los que se proponen en el fondo. Los logros que se tienen en estos números son básicamente por la fuerte contención del gasto que hemos tenido. Es muy fácil decir que se tiene un gobierno gastón, pero es muy difícil que un presupuesto de un año a otro prácticamente crezca 0% y mantener el mismo nivel de servicios en medio de una pandemia. O conseguir eso comprando todas las vacunas que ya quedaron incluso compradas para este año, para los próximos meses y para el gobierno que venga. Por primera vez, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAME-UCR, realizó la evaluación de la inversión de la red vial nacional no pavimentada o en lastre. Según el estudio, las calles en lastre representan un 27% de la red vial nacional, es decir, 2.125 kilómetros de toda la red. Según este informe, Guanacaste, Alajuela y Punta Arenas son las provincias que tienen más calles en este estado. Específicamente, el 29.25% de las calles de Guanacaste no están pavimentadas, al igual que un 24.20% en Alajuela y un 16.26% en Punta Arenas. El informe también destaca que sectores como la zona norte, la península de Nicoya, Pérez Celedón y una pequeña parte en la zona de Los Santos tienen una connotación de transición rural o costera, por lo que presenta mayor cantidad de rutas nacionales en lastre. En el informe también se destaca que un total de 1.178 kilómetros han recibido tratamientos superficiales, lo cual no garantiza una vida útil amplia. En este informe, la NAME recomienda aumentar las rutas de asfalto fuera de la GAM, pues muchos sectores son altamente visitados y con mucho potencial turístico y comercial, lo cual podría ayudar a recuperar los sectores más vulnerables del país de la crisis económica que se sigue arrastrando por la pandemia. Las provincias de Guanacaste, Alajuela y Punta Arenas constituyen las 3 provincias con mayor presencia de rutas en lastre. Y es ahí donde se da una mayor necesidad de atención para mejorar las carreteras por la importancia que tienen estas rutas en la movilidad de bienes y servicios y la comunicación con zonas de menor desarrollo. Otro aspecto importante que se revela en este informe es una tendencia desde el año 2015, donde las inversiones en la red con rutas no pavimentadas es sumamente variable, lo cual evidencia una práctica de inversión reactiva, donde se le ha dado poca importancia a la red vial en lastre. Asimismo, se detecta la concentración de gran cantidad de contratos adjudicados históricamente en solo 5 empresas, y en 3 de ellas se han concentrado cerca de 15.000 millones de colones, es decir, un 31% de los recursos invertidos totales en la red en lastre.
A las 12:15 hacemos un repaso por carretera. Usted ve en este momento la ruta Florencio del Castillo, la ruta número 2 en la altura de La Lima. En este momento hay un paso muy favorable para todos los conductores, tanto para quienes van hacia San José como para quienes ingresan hasta la provincia brumosa. Ruta 209 en Desamparados. Vemos en este momento también condiciones muy favorables para los conductores que transitan por este sector. Y entre Curridabat y Zapote, en la ruta 215, cerca del Registro Nacional de la Propiedad, vemos un poco más de vehículos transitando, pero en condiciones bastante favorables. Ruta 39 de circunvalación, específicamente a la altura de Atillo 8. Como siempre, esta vía es muy transitada, pero a esta hora, a las 12:16, no hay mayores complicaciones para transitar. Recuerde que si tiene que salir de su casa, hágalo con mucha precaución y evite accidentes. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al volver le contamos que en el MEP están buscando apoyo de los diputados para que los funcionarios que reciben pagos de incentivo por docencia no lo dejen de percibir con la aplicación de la Ley de las Finanzas Públicas. Al regresar, todos los detalles. El nuevo boom. Conozca Conexión BP, la nueva tecnología de cobro en comercios de forma fácil, rápida, segura y con cualquier tarjeta. Todo desde su celular. Más información para afiliarse en www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. Las marcas en la piel hablan de quienes somos. Son testigo y reflejo de nuestras vivencias. Lo poco que había quedado eran espejos. Estaban tapados. En mi cuerpo están las marcas de las vivencias de un cuerpo negro y travesti. Cómo te miraban en la calle. Son historias que nos acompañan. Somos y ya cada uno tiene su belleza. Algunas marcas son elegidas, otras se cargan. Marcas en la piel. Los sábados a las 5:15 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. ¡Venga, cálleme usted! ¡Venga, cálleme usted! ¿Cuál pandemia? No podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo de la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Sábados y domingos a las 7 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los temas más controversiales de la actualidad política, económica y social abordados en profundidad. Lamentablemente acostumbrada a la cosa pero desde niña. Yo siempre intento usar mis redes para eso, para dar un mensaje que esté bueno, que sea positivo. Es como un tabú. Es decir, yo soy madre, pero no quería ser madre. Relatos, los martes a las 8:30 de la noche y los sábados a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Son las 12:19. A esta hora repasamos la compra y venta del dólar para este miércoles según el Banco Central de Costa Rica. La compra 636 colones con 96 céntimos y la venta 644 colones con 79 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El ministro de Educación Pública, Steven González, le solicitó a los diputados aprobar el proyecto de ley que evita reducir los salarios de los educadores mediante la aplicación de la Ley de las Finanzas Públicas. La periodista Katia Meneses tiene la información. Adelante, Katia, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Preocupación es lo que hay en este momento en el Ministerio de Educación Pública debido a que existe la posibilidad de que se le rebaje los salarios a los maestros. Veamos la siguiente información que hemos preparado para ustedes. Con la finalidad de evitar la reducción de los salarios de los educadores nacionales, el ministro de Educación Pública, Steven González, le solicitó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, acelerar el proyecto de ley denominado para prevenir la reducción de los salarios de los educadores costarricenses. Esta ley arreglaría una discordancia que hay entre dos disposiciones legales, una que ordena nominalizar los incentivos salariales y otra que ordena a su vez no disminuir los salarios de las personas, siendo que este es un incentivo que se calculaba sobre el salario total, no resulta posible la nominalización sin provocar una afectación en el salario de las personas docentes. Es por ello que esta propuesta pretende que este incentivo se calcule sobre todos los componentes salariales que a su vez ya están debidamente nominalizados con el salario a diciembre del 2018, de manera tal que no se genera un incremento en el gasto público, tampoco representa un portillo para la no aplicación de la Ley de Empleo Público cuando entre a regir, ni de la regla fiscal, ni de ninguna otra de las normas de contención del gasto público. El proyecto presentado por el diputado Warner Jiménez del Partido Liberación Nacional pretende subsanar dos leyes que ordenan cosas opuestas, es decir, entre la Ley de Salarios de Administración Pública y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta iniciativa reformará el artículo número 54 de la Ley de Salarios y eliminaría el choque entre estas disposiciones legales, convirtiendo estos componentes en montos fijos, pero sin rebajar el salario del educador. Sobre este proyecto de ley, ¿qué dicen en la Asamblea Legislativa? Veamos. Soy consciente de los problemas que puede generar esta implementación de la reforma dentro de los salarios de los educadores y adicionalmente quisiera compartirles de que esta aprobación no representa ninguna erogación adicional al presupuesto, es decir, no hay más gasto público para atender esta porcentualización del incentivo didáctico. En segundo, en un escenario optimista con la entrada de la reforma del empleo público, todos los componentes salariales y pluses desaparecerán y los funcionarios públicos se migrarán hacia un sistema de salario global. Así es que con este proyecto de ley lo que se pretende es evitar la ley que hace los rebajos a los educadores. Esta es la información. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, Katia, por esta información. Muy buenas tardes. Con 23 minutos, tras una investigación científica nacional e internacional, la Caja Costarricense de Seguro Social descartó el uso del plasma convaleciente, así como el medicamento para tratar a los pacientes con COVID-19. Además, la entidad sostiene que no existe un medicamento estrella para la intervención del COVID que no tenga actualmente. En conferencia de prensa, la Caja del Seguro Social aseguró que mantiene estricta observación científica para tener información actualizada sobre la COVID-19 y así tomar decisiones. Aseguran que ese análisis permitió descartar el uso de Remdesivir, un medicamento usado en muchos países al comienzo de la pandemia y que en la actualidad no muestra beneficio. También permitió recomendar la cancelación del plasma de convaleciente, dado que los estudios mostraban que si bien no hacía perjuicio, tampoco mostró un cambio importante en el curso de la enfermedad. Investigamos todos los estudios que salen de toda la índole, desde los ensayos clínicos aleatorizados hasta las series de casos, de todos los medicamentos, desde los que son de primera línea, que se han escuchado, que probablemente en algún momento sonaron muy fuerte, como Remdesivir, Paxlovid, etcétera, diferentes, hasta tratamientos basados en vitaminas o en algún tipo de derivados químicos que se han escuchado en algún momento. Todos han pasado en algún momento por la Dirección de Farmacoepidemiología, han sido evaluados. Según los expertos de la entidad, la información reunida igualmente ha permitido descartar recomendaciones de medicamentos que circulan en redes sociales, como el uso del dióxido de cloro o cócteles de vitaminas. En las circunstancias de la pandemia, como ustedes comprenderán, con la incertidumbre y la búsqueda de la mejor opción para
poder tratar a los pacientes y lograr los mejores resultados, la institución ha requerido de un seguimiento estricto de todas las publicaciones que se dan constantemente, muchas veces incluso publicaciones más de una por día. El número es variable, pero ha sido sumamente importante y la calidad de estas publicaciones es distinta. Así que a través de la Dirección de Fármacoepidemiología, de la Gerencia Médica y del Comité Central de Farmacoterapia, podemos asegurarles que los medicamentos que en este momento están disponibles han tenido un proceso de selección estricta. Los jerarcas institucionales aseguran que el monitoreo constante les ha permitido afirmar que no existe un medicamento estrella para la intervención de la COVID-19 que la caja no tenga. Las decisiones que en un momento se toman pueden variarse en función del nuevo conocimiento científico que, como decíamos anteriormente, es continuo. El punto clave es que la caja no se sigue no sigue una sola idea lanzada al aire sin justificación. No sigue una única recomendación de un organismo o una única sola propuesta comercial. El equipo técnico hace un trabajo muy serio de revisión científica adecuadamente sistematizada para hacer una ponderación basada en la mejor evidencia, donde se compara la información actualizada y veraz para tomar las decisiones, sin conflictos de intereses y basado totalmente en el pensamiento científico y ante todo en ofrecerle lo mejor que siempre hemos procurado a nuestra población. Actualmente, la institución tiene un porcentaje de letalidad por COVID-19 alrededor del 1.1%, que se considera muy por debajo del promedio mundial de 2.4%. Por otro lado, con el objetivo de que el sector privado pueda obtener medicamentos para combatir el SARS-CoV-2, el Ministerio de Salud emitió este miércoles una resolución que detalla los pasos requeridos para obtener la autorización de uso e importación de fármacos contra la COVID-19, una vez que los desarrolladores muestren interés en traer su producto al país. La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social discutirá mañana jueves los cambios en la afiliación de trabajadores independientes. No obstante, varios sectores se oponen a estas modificaciones debido a varias incongruencias que afectarían a más de 500,000 de cotizantes. En abril del 2021, la Caja Costarricense del Seguro Social anunció su propuesta de actualizar el reglamento de aseguramiento a trabajadores independientes, en donde afirmaba que las reformas no aumentarían las cuotas, que reduciría el plazo para el cobro de deuda y que la Constitución Política y Ley Constitutiva le permitían a la institución dictar sus propios reglamentos. Importante destacar que esta propuesta no lleva consigo el aumento de los montos que deben pagar los trabajadores independientes, más bien trae mejoras en cuanto a simplificar los trámites que deben realizar los trabajadores independientes con la caja e incluso la reducción de los cobros, de los plazos de los cobros retroactivos que realiza la caja cuando en su labor de fiscalización encuentra omisiones. No obstante, desde esa primera consulta pública, varios sectores mostraron su posición. Tal es el caso del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, en donde aseguran que dichas modificaciones tienen varias incongruencias que afectaría a más de 500,000 de trabajadores independientes en el país. El Colegio de Contadores Públicos se opone en forma total a la reforma planteada en esta propuesta de la Caja, dada algunas incongruencias, como lo son la definición de trabajador independiente, el plazo de prescripción, la violación de principios constitucionales con el establecimiento de diferentes porcentajes entre los trabajadores independientes y los asalariados, y una inseguridad jurídica que es algo fundamental en este caso. Como gremio nos interesa conocer si las diferentes observaciones realizadas por nuestro colegio fueron acatadas en las modificaciones que va a presentar la Caja en su nuevo proyecto. Insisten que si la entidad no tomó en cuenta las recomendaciones del gremio, los cambios afectarían significativamente a un grupo de trabajadores que además fue golpeado por la pandemia. De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, 8 de cada 10 trabajadores independientes fueron afectados por la pandemia.
es decir, por este efecto COVID que a lo largo de estos meses atrás afectaba a toda la población nacional. Y por supuesto, el gremio de los profesionales independientes no ha sido la excepción en este tema pandémico de afectación a esos ingresos. Según la reforma propuesta el año pasado por la Caja, los trabajadores independientes tendrían que pagar una cuota del 18.5% a esta entidad. Sin embargo, lo indicado en esta reforma, los beneficios serían los mismos que reciben otros asegurados. Esto, lógicamente, golpearía el bolsillo de los trabajadores independientes de manera significativa. Intentamos conocer el criterio de la Caja sobre estas afirmaciones, sin embargo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta. No obstante, al consultarle a Marielos Alfaro, miembro de la Junta Directiva de la entidad, confirmó que el tema sería revisado este jueves en sesión, en donde esperaban ver la presentación de los últimos ajustes del reglamento y posteriormente a eso emitiría una declaración. En otros temas, la defensora de los habitantes le solicitó un informe a Steven González, ministro de Educación Pública, sobre la calidad de los alimentos que le entrega el CNP a los comedores escolares. Decenas de denuncias en el 2021 motivaron la intervención de la Defensoría, que pretende prevenir los errores del año anterior, ante la noticia de que el curso lectivo 2022 será presencial. Le he solicitado al señor ministro de Educación un informe en el que se detallen los controles que se aplican, así como los estudios de costo, de calidad de los productos que ofrece el CNP frente a los que ofrecen otros proveedores locales. La Defensoría considera de suma importancia que se den a conocer estas medidas y las acciones adoptadas por el MEP en atención a las denuncias por la calidad de los productos que entrega el CNP y que consumen nuestros niños, niñas y adolescentes, y este estado de la situación actual de cada uno de estos casos. Esta mañana fue develada una escultura llamada Fraternidad en el Jardín de Paz en San José. El propósito es ratificar la hermandad entre México y nuestro país. En el marco de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica y el Bicentenario de la consumación de la Independencia de México, esta mañana la Embajada de México en Costa Rica entregó la escultura Fraternidad, con el fin de refrendar la hermandad entre ambos países. Este obsequio, que tiene una característica muy importante, debo de decir, es una fusión entre el talento de un artista joven costarricense, don Jonathan Molina, que nos acompaña aquí en la inauguración, en la develación, y por parte también de la empresa mexicana Cemex, que, como saben, está establecida aquí en Costa Rica desde hace poco más de 20 años aproximadamente, y que juntos combinamos talentos, economías, para poder llevar a cabo este obsequio que es para nosotros muy significativo. En sí lo que representa es la hermandad entre dos países. Es un abrazo fraternal, ¿verdad? Con fuerza, no es un palmadita de mano, como digo yo, no. Es un abrazo fraternal donde representa el lazo que tienen dos países hacia un mundo mejor, ¿verdad? Nuestros países conmemoran el nacimiento a la vida independiente y celebran lo sucedido en los albores de un nuevo siglo en que Costa Rica, como nación libre y soberana, continúa cosechando éxitos como los que han vuelto referente mundial en temas como el desarme, el desarrollo verde y sostenible, el respeto irrestricto al Estado de Derecho y, por supuesto, la promoción de la democracia. Y por supuesto, hoy al recibirlo para la ciudad de San José es un honor. Está ubicado en el Jardín de Paz, al frente de la Escuela Metálica, para que muchos visitantes costarricenses y extranjeros que pasan por acá puedan admirar esta bella obra que representa esa unión, esa fraternidad entre los países. La escultura Fraternidad se realizó utilizando la técnica de chorreado en resina con extracción de téselas, polvo de mármol, y tiene dimensiones de 75 centímetros de ancho y 60 centímetros de altura. Esta se podrá apreciar en el Jardín de Paz frente a la Escuela Metálica en nuestra capital.
Son las 12:35. Vamos a hacer una pausa comercial y al volver le contamos que Tedros Adhanom seguirá a la cabeza de la Organización Mundial de la Salud tras ser reelecto en su puesto. Los detalles de estas y otras noticias del mundo al regresar. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. Presentamos diferentes espectáculos de teatro, danza, música y más. Todo bajo el marco del respetado Festival Cervantino, realizado en México y con participantes de diferentes lugares y países. Festival Cervantino. En 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, tenemos que reflexionar sobre esos retos que tenemos tanto en materia política para salvaguardar la institucionalidad y la democracia de Costa Rica. Y para ello es fundamental la participación ciudadana. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. A 70 kilómetros de Moscú me encontré con la mayor exposición de venta de innovaciones militares de Rusia. Aquí uno puede encontrar tanques T-90 con descuento o buses mejorados, aviones MiG. Además puede verse su desempeño en el polígono, ya que se han preparado una exhibición de esta técnica en pleno funcionamiento. La lista de Eri, los sábados a las 11:30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. En las noticias del mundo, el africano Tedros Adhanom continuará como director general de la Organización Mundial de la Salud. El exministro de Sanidad y de Asuntos Exteriores de Etiopía no tuvo contrincantes para su reelección. Tedros Adhanom Ghebreyesus renueva como director general de la Organización Mundial de la Salud. A sus 56 años, el exministro de Sanidad de Etiopía era el único candidato para el cargo. Tras 2 años de pandemia, Tedros ha sido nombrado contando con el apoyo del Consejo Ejecutivo de la OMS. Un tribunal de apelación neoyorquino desestimó la solicitud de anular el juicio que condenó al narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán en julio del 2019 a cadena perpetua por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas. La justicia estadounidense desestimó el martes el pedido de anular el juicio que condenó al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2019 a cadena perpetua por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas. El segundo circuito del Tribunal de Apelación de Brooklyn concluyó que el proceso realizado por el juez Brian Cogan en 2019 a lo largo de 3 meses fue diligente y justo.
La defensa había presentado 10 reclamaciones para pedir la anulación del juicio y el tribunal estadounidense argumentó que ninguna de ellas tenía fundamento. Los abogados del que fuera líder del cártel de Sinaloa afirmaron que según la legislación internacional, su cliente solo debería haber sido juzgado por uno de los cargos descritos en el Tratado de Extradición y por la acusación de la que fue objeto en las diligencias para su extradición. También alegaron que uno de los jurados dijo a un medio digital que tanto él como otros se informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso y argumentaban que por el aislamiento de su cliente desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017, el Chapo no pudo colaborar con su defensa antes y durante el juicio. Además de que por un supuesto conflicto de intereses de uno de sus abogados, el Tribunal de Distrito y el gobierno estadounidense habrían socavado el derecho a la defensa del capo. Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas por tráfico de drogas y a 30 años por el de armas de fuego, así como a pagar $12,000 millones de resarcimiento. Fue hallado culpable de los 10 delitos de los que era acusado. Casi 900 personas fueron evacuadas de la localidad turística de Machu Picchu, en Perú, tras lluvias e inundaciones que dejaron un desaparecido y viviendas destruidas. Casi 900 personas fueron evacuadas de Machu Picchu Pueblo, el municipio vecino de la zona arqueológica de la cultura inca de Perú, por lluvias e inundaciones. El río Alcamayo se desbordó el viernes en la madrugada, dejando una persona desaparecida, una herida, varios edificios destruidos y la vía férrea con daños estructurales. Pedimos al gobierno regional, al gobierno central que nos ayuden con este proyecto porque se siente cuando Machu Picchu se cierra, porque no solo una región vive del turismo, son muchas regiones, es la capital del Perú, los hoteles que están en la región Cusco, restaurantes en la capital y otras ciudades, porque se cierra Machu Picchu, tiene una repercusión lastimosamente en la economía y en el sector turismo. Además, el gobierno municipal de Machu Picchu Pueblo tuvo que dialogar con habitantes de una localidad vecina que se manifestaron y bloquearon la vía de tren que se está utilizando para llevar productos y ayuda humanitaria a los damnificados. El ferrocarril es la principal forma de acceso a la ciudadela desde Cusco, la antigua capital del Imperio Inca y otras localidades. Pero lo que hay que manifestar es que esto todavía va a demorar, al parecer, unos días más, porque después de hacer la limpieza se tiene que habilitar uno de los puentes para que puedan ingresar los turistas hacia Machu Picchu y la población como tal. Casi 448,000 personas visitaron la ciudadela inca de Machu Picchu en 2021, una cifra lejana al 1,5 millones que solía recibir antes de la pandemia de COVID-19. Cusco dejó de percibir unos 1.400 millones de dólares por la ausencia de turistas a causa del coronavirus. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, anunció que iniciará el proceso de discusiones para la adhesión de Argentina, Brasil y Perú como sus miembros. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos anunció el martes que iniciará el proceso de discusiones para la adhesión de Argentina, Brasil y Perú como miembros. Este proceso de acceso a la OCDE es el reconocimiento de que somos un gran país. Por su parte, el presidente peruano Pedro Castillo agradeció la invitación y mostró su compromiso con los valores de la OCDE para el beneficio de su población. De América Latina, solo Chile, Costa Rica, Colombia y México están entre los 38 estados miembros de la OCDE. Los países de la organización, fundada en 1961, y sus socios clave representan alrededor del 80% del comercio y de las inversiones mundiales. Los países deben cumplir con la preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Además, tienen que estar comprometidos con una economía de mercado abierta, basada en el libre comercio, la competencia, la sostenibilidad y la transparencia. Isla Tonga es hasta el momento una zona libre de COVID-19, pero un buque australiano que llegó con ayuda humanitaria detectó casos positivos entre su tripulación. Ayuda urgente para Tonga en un buque con casos de coronavirus.
La embarcación australiana atracó el miércoles en el archipiélago para entregar bienes de primera necesidad como agua, productos médicos o material de ingeniería al remoto reino del Pacífico, golpeado por una erupción volcánica y un tsunami, pero actualmente libre de la enfermedad. El ministro de Salud de Tonga dijo que todos los productos descargados de los aviones y buques humanitarios son aislados durante 3 días al llegar antes de poder ser manipulados por los locales. Todos los tripulantes del buque dieron negativo en las pruebas antes de salir de Brisbane, pero autoridades en Canberra dijeron el martes que se detectaron una veintena de casos a bordo del navío en personas asintomáticas o con síntomas leves. Tonga cerró sus fronteras en 2020 al inicio de la pandemia de coronavirus y desde entonces solo ha registrado un contagio en un hombre que regresó de Nueva Zelanda en octubre pasado y ya está recuperado. Pero estas restricciones dificultan la llegada de ayuda internacional. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Kendall Waston y Juan Pablo Vargas se perfilan para sustituir a Oscar Duarte mañana ante Panamá. Los detalles tras la pausa. Tenochtitlan era una floreciente metrópoli a la llegada de los españoles. Moctezuma II controlaba a muchos pueblos a lo largo de un extenso territorio. Con los tributos que estos grupos entregaban periódicamente y controlando una amplia red comercial, la ciudad se enriqueció y atrajo a gran cantidad de gente. Muchos piensan que Tenochtitlan dominó como jamás se había visto a toda Mesoamérica. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Grandeza de México, los martes a las 10:30 de la noche y los sábados a la 1 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Hay un lugar donde el tiempo se detuvo, donde los éxitos de la música en español nunca pasan de moda y donde los grandes intérpretes de los 70s, 80s y 90s nunca envejecen. Musicales del 13, tu programa con los clásicos de siempre, pero ahora con nueva imagen. Los sábados a las 9 de la noche, solo por 13, Costa Rica Televisión. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos, sábados y domingos a las 7 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La televisión pública argentina y Canal Encuentro presentan Atlántico Sur, un documental grabado a lo largo de toda la costa argentina que presenta los ecosistemas marinos, desde la exuberante isla de los Estados, en la provincia de Tierra del Fuego, recorriendo las costas de la Patagonia hasta la provincia de Buenos Aires. Del lunes 10 al 25 de enero, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Bienvenidos a los deportes. Dejar el marco en cero ha sido una tarea difícil para la selección de Costa Rica. Ante Panamá, la Sele debe cerrar todos los espacios en defensa y deberá hacerlo sin uno de los hombres más regulares, Oscar Duarte. Entre tantas incertidumbres generadas por la tricolor en la eliminatoria, una de las pocas certezas ha sido la pareja de centrales conformada por Francisco Calvo y Oscar Duarte. Ellos son los únicos futbolistas que fueron titulares en las 8 jornadas que se han disputado. Además, son los seleccionados con más minutos en el octogonal. Pero,